Otro dos. Listo. Están en vivo. Pues hola, buenas tardes a todos y todas. A nombre de la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi y de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida. Mi nombre es Roxana Cermeño y les voy a presentar a los invitados de este webinar que se llama Filosofía, Ciencia y Luz. Primero voy a presentar a Wendy. Ella es Wendy Noelia Méndez Méndez, es estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Veracruzana y tiene una gran disposición para aprender e investigar acerca de lo que encuentra a su alrededor. Sus principales intereses se perfilan en torno a la filosofía aplicada, englobando cuestiones sociales y culturales. Actualmente se enfoca en la divulgación de la filosofía debido a una preocupación por reconocer la importancia de la filosofía en el ámbito tanto académico como en lo social. Por otro lado está Anel Morales Barradas. Ella tiene 22 años de edad, es de origen oaxaqueño, proviene de la cuenca del Papaloapan y es también estudiante de filosofía y se interesa por la divulgación, la enseñanza y la ética. Desea en un futuro enfocarse en el aprendizaje de los niños y las niñas utilizando la filosofía como herramienta fundamental. Y finalmente tenemos a Raúl Homero López Espinosa, es licenciado y maestro en filosofía, doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 del CONACYT y perfil deseable PRODEP. Sus temas de interés son la filosofía aplicada, interdisciplina y crítica de la cultura. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, coordinador del Cuerpo Académico Información, Filosofía, Justicia y Vulnerabilidad de la misma facultad y miembro fundador de la Red Nacional para la Paz de la NUYES. Pues buenas tardes a los tres y a toda la gente que se va conectando y que ya está por aquí también. Bueno, pues el nombre ya de por sí es muy atractivo del webinar, ¿no? Filosofía, Ciencia y Luz. Y creo que es de las cuestiones más innovadoras de la DCC, incluir a la filosofía, ¿no? Porque creo que desde la divulgación hay como, pues tal vez un prejuicio o como que se da por hecho que divulgación solo corresponde a las ciencias duras, las ciencias naturales, las ciencias exactas, ¿no? Y se ha dejado de lado a las humanidades y en ese sentido, pues la filosofía pareciera lejana a la divulgación, ¿no? Además de que por sí mismo la filosofía, ahí sí creo que sí es un prejuicio, parece para ciertos grupos así como muy reducidos, ¿no? Entonces, que ustedes estén aquí, pues ya es muy innovador para la DSC y para la misma divulgación. Así que qué bueno que va a quedar registro de esto, porque también hay gente que ya está rastreando cuáles son los proyectos de divulgación y pues ustedes nos van a hablar de lo que hacen, ¿no? En ese sentido, pues parecería, insisto, que solo algunos pueden hacer filosofía, ¿no? Solo algunos tienen la capacidad de hacer filosofía. Pero ustedes están haciendo proyectos o están leyendo, digamos, desde la filosofía cosas que no habíamos como tenido esa comunicación tan clara. Entonces, no sé, Homero, si primero le damos la palabra a Wendy y Anel para que nos platiquen qué están haciendo, ellas como estudiantes que están haciendo su servicio social, chicas, entiendo, en la DSC. Entonces, ¿qué hace una estudiante o unas estudiantes de filosofía en esta dirección, ¿no? De la comunicación de la ciencia. No sé, Anel, Wendy, ¿quién quiere decirnos primero qué hicieron allí? ¿Wendy? Sí, bueno, principalmente me gustaría comenzar por qué es que decidí estar o hacer mi servicio social aquí, bueno, aquí en la dirección. Y pues
todo tiene que ver mucho con mi interés hacia la divulgación de la filosofía, principalmente porque me fui dando cuenta cómo es que han estado reduciendo el número de alumnos en la Facultad de Filosofía y fue algo, bueno, es algo bastante preocupante para mí, principalmente, este, y fue que me empecé a interesar en ello, ¿no? En ver cómo es que puedo llevar a otras personas o puedo hacer que otras personas se interesen en la filosofía, vean esa gran importancia que tiene en la vida diaria, igualmente en la academia, ¿no? Y pues durante mucho tiempo la divulgación, o sea, bueno, se han estado muchas instituciones tratando de divulgar las ciencias exactas, ¿no? Y yo creo que es tiempo de voltear a ver a las humanidades y a la filosofía para que, pues, hacerlas más visibles, ¿no? Dejar a un lado todos esos prejuicios que se tienen acerca de ella para poder, dar una mejor visión de ella, ¿no? De que es importante, de que está aquí. Y entonces me pareció muy interesante el poder, hacer servicio social en la DCC, ¿no? Porque es un lugar que está bastante familiarizado con la divulgación, y la difusión de ciertos conocimientos científicos. ¿Y por qué no establecer una relación con todas estas estrategias que la DCC, digamos, va practicando conforme el tiempo, ¿no? O va realizando, para la divulgación de la filosofía? Muy bien, sí, sería como, así como se hacen semilleros de estas, las STEAM, ¿no? Y todas estas carreras, ¿no? Que se van haciendo semilleros, por ejemplo, para niñas que se metan a estudiar cuestiones muy científicas, ¿no? O matemáticas o tecnología, pues también empezar como a hacer semilleros, digamos, un poco de, tal vez de filosofía. Bueno, y Anel, ¿tú qué podrías decirnos? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo inicié o decidí hacer el servicio social en la DCC, primeramente por recomendación de mi compañera Wendy. Entonces ella un día solamente llegó y me dijo, mira, podemos hacer el servicio aquí juntas. Y yo, va, está bien, vamos. No llegué como con una idea específica del por qué quería hacer el servicio social ahí, pero como dice Wendy, tenía como la idea, ya desde el nombre lo dice, ¿no? Dirección de comunicación de la ciencia. Es una manera en la que comunican y divulgan los conceptos científicos y además la doctora Socorro es bióloga, ¿no? Y ya tiene experiencia en este campo. Entonces, para mí, al menos personalmente, era como interesante como que saber o tomar experiencia a partir de ella. Y también ella es como muy abierta al tema y a la filosofía. Cuando supo que éramos de filosofía fue como de, wow, qué padre, ¿no? Sí, quédense aquí. Entonces, esa fue como la razón por la que yo decidí tomar el servicio dentro de la DCC y la verdad es que no me arrepiento. Yo he encontrado filosofía dentro de la DCC y he tomado mucha experiencia gracias a ello. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué hicieron durante estos meses de servicio social? ¿Qué actividades les tocó realizar? ¿A qué las invitaron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Wendy? Ah, bueno, si quieren Ah, decir, o Wendy, si quieren hablar. pues Anel, ya tienes el micrófono Ah. abierto. Bueno, durante este periodo, que fue el primer periodo que cursamos del servicio social, yo lo voy a hacer en dos periodos, nos tocó afortunadamente la FILU, ¿no? Entonces, ya desde empezar como la planeación de la FILU y ellos son, partícipes de la revista de la ciencia, antes La Ciencia y el Hombre, entonces
uno de los trabajos que nos pusieron a hacer fue como recolectar toda la información en una base de datos acerca de cada artículo, cada autor, sus nombres, sus dependencias y de qué trataba el artículo, si era sobre biología, sobre matemáticas, sobre informática. Entonces, como que recolectar toda esa información y clasificarla nos dio a entender como que sí existe la filosofía dentro de estos artículos en los que no se menciona concretamente que es como filosofía, ¿no? Pero sí hay filosofía e incluso algunos autores de estos artículos que estaban eh, en las revistas, porque pues para clasificarlas teníamos que leer al menos, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que las dependencias de donde ellos venían eran como el Instituto de Filosofía de Madrid o de España, y entonces decíamos, ah, con razón, o sea, sí se nota que estudió filosofía, aunque sabe filosofía, porque escribe filosofía, ¿no? Pero muchas veces es como alumnos de aquí de la Facultad de Biología, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y se preguntan muchas cosas como qué es lo que nos define como ser humano, o por qué es que nosotros como personas tenemos más derechos que los animales, o por qué a los animales se les sacrifican. Entonces era como, están haciendo filosofía y seguramente ni siquiera saben qué es filosofía, ¿no? Pero también dentro de la FILU tuvimos la oportunidad, Wendy y yo, de platicar con la ponente de los eventos dirigidos por la DCC, que fue Carla Escoffi, ya como muy informalmente. Entonces fue súper enriquecedor, al menos para mí, hablar con ella y como preguntarle y saber un poco más sobre su experiencia, ¿no? Ella misma dijo que hubiera preferido 1000 veces estudiar filosofía. Yo no sé, ¿verdad? Porque le va muy bien siendo abogada y licenciada en Derecho, pero eso fue como muy reconfortante, al menos para mí. Ya. Y tú, Wendy, porque vi por ahí en las fotos que andabas en lo de recreo, talleres de ciencia, ¿no? Entonces, también si nos puedes platicar tu perspectiva en esos talleres, si le quieres platicar un poquito a la gente de qué se trataba y tú qué viste, ¿no? Desde tu muy particular perfil como estudiante de filosofía. Bueno, lo primero que voy a decir va ligado a todo esto. Una de las tareas principales, digamos, que tuve o que hice fue la base de datos de la plana semanal Ciencia y Luz. Lo cual me permitió conocer, pues, distintas, o sea, qué es lo que se divulga aquí, ¿no? O sea, qué se divulga por parte de la Universidad Veracruzana. Y podemos encontrar una variedad de temáticas en cada uno de los artículos, pero algo que sí encontré que tienen en común, digámoslo así, es que cada investigación o cada búsqueda va comenzando con una pregunta, o sea, con una duda, porque yo creo que la duda es una parte fundamental de nosotros, porque así vamos a pensar y reflexionar acerca de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor o lo que está enfrente de nosotros, ¿no? Y esta importancia del preguntar, del reflexionar, no solo se encuentra en los artículos, sino también en estos talleres, ¿no? Porque pues trabajamos con niñas y adolescentes, desde los niños de Conecali, que fueron de primaria, desde que 6 hasta ¿qué? 12 años, 11 años, y niñas que eran desde entre 13 y 17 años, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir a todos estos talleres y me llevé grandes sorpresas, ¿no? Porque pues son unas personitas, llenas de creatividad, de curiosidad, ¿no? Y uno de los talleres, por ejemplo, fue sí trató de filosofía, fueron los primeros, donde se llevó a cabo una comunidad de indagación. Y pues la verdad fue gratificante y muy lindo escuchar cómo es que las niñas iban participando, ¿no? Eh, Porque aún a pesar de que no son especialistas en filosofía y desconocer distintos conceptos técnicos, reflexionan y hacen unas preguntas que, o sea, nosotros decimos, wow, esto es filosofía.
O esto lo dice tal autor, o esto está aquí o acá, ¿no? O sea, nos damos cuenta que, o sea, lo expresan, aunque sea con un lenguaje distinto al que nosotros, o el que comúnmente escuchamos dentro de las facultades de filosofía o dentro de un grupo especializado, ¿no? Pero igual, o sea, no creo que debamos dejar a un lado todos los demás talleres porque pues de una u otra forma son demasiado importantes, que aunque no se dediquen totalmente a la divulgación de la filosofía, es una maravilla ver cómo cada uno de estas disciplinas o participantes de estas disciplinas hacen que en cada taller los niños se lleven un poquito, ¿no? Un poquito de ello y generar un cierto interés para poder, pues a lo mejor para dedicarse a ello, o solamente leer más acerca de, o practicar, ¿no? Algo de esto. Y cada uno de estos talleres yo creo que nos brindaron distintas herramientas y estrategias para poder aplicarlas, yo creo que a la divulgación de la filosofía, porque podemos tener nosotros algunas propias estrategias, ¿no? Para poder divulgarla. Pero creo que todo va a depender conforme al público al que nos vamos a dirigir. Entonces, no siempre lo que estamos haciendo puede ser atractivo para los niños o como para algún adulto. Entonces, todos estos talleres me brindaron muchas herramientas, o sea, desde hacer fanzines, desde hacer, bueno, o sea, varias cosas didácticas, ¿no? Que realmente yo creo que ayudarán demasiado a la divulgación de la filosofía. Y pues como yo siempre he dicho, ¿no? O sea, nosotros desde pequeños tenemos una gran curiosidad, ¿no? O sea, o gracias a nuestra curiosidad o desconocimiento acerca de lo que está en nuestra vida, lo que se presenta en nuestra vida diaria, nos hacemos demasiadas preguntas, ¿no? O sea, y yo también luego me he llegado a preguntar, o sea, ¿en qué momento dejamos de hacerlo? ¿O en qué momento perdemos toda esa curiosidad, ¿no? O realmente sí se pierde esa curiosidad en algún momento. Y pues yo creo que realmente no se pierde toda la curiosidad, sino más bien que nosotros al ir pues resolviendo distintas dudas que vamos teniendo, ¿no? Conforme vamos creciendo, o al familiarizarnos mucho más con algunos aspectos, los vamos tomando por hechos, ¿no? Cuando yo creo que deberíamos desarrollar cada vez más esa curiosidad, esa creatividad, ¿no? Por preguntarse acerca de todo lo que se encuentra frente a nosotros, y pues no, hay muchas personas, por ejemplo, me topé la otra vez en el camión un señor precisamente que me preguntó, ¿no? O sea, ¿qué estudiaba, no? Y ya le platiqué que filosofía y ya me empezó a decir que es que él se creía que estaba loco por preguntarse tantas cosas, ¿no? Por preguntar todo lo que los demás podrían decir, no, es que ya está hecho, esto ya está dado, o sea, no tienes por qué dudar de ello, ¿no? Y pues no, yo creo que el preguntarse, el reflexionar no es de locos, sino que es algo que viene de nosotros desde pequeños y siempre vamos, y creo que es muy importante seguir desarrollándolo. Y pues qué bonito volver a ser como unos niños, ¿no? El preguntarse, el disfrutar de todo esto y el crear. Ajá, entonces si voy como comprendiendo, hay preguntas en quienes escriben textos para la revista La Ciencia, hay preguntas que podrían ser desde la filosofía y también hay preguntas desde la filosofía en estos niños o estos adolescentes con las que trabajaron en los talleres. Quiere decir que la filosofía pareciera que sí la encontramos, digamos, como en lo cotidiano, incluso en el señor del camión, ¿no? Como dices, Wendy. Bueno, en ese sentido, para irlo aterrizando un poco más, decías, Wendy, y tal vez aquí Homero puede ya ayudarnos un poco, decías que hubo un taller de filosofía en recreo, ¿no? Y comentaste sobre las comunidades de indagación. No sé si por allí pueden ayudarnos un poquito a describir qué es eso y por qué sería dentro de la divulgación de la filosofía. No sé si Wendy, Homero, ¿quién quiere? ¿Quieres platicar tal vez, Wendy, la experiencia, cómo es? Y luego Homero que nos ayude un poco más.
Bueno, pues la dinámica de la comunidad en ese instante, porque pues también va cambiando conforme la va aplicando el profesor o la persona que imparte la comunidad. La comunidad que se llevó a cabo ahí en los talleres de recreo comenzó con una lectura, ¿no? Una lectura bastante digerible, o sea que no usan con ni un lenguaje técnico ni nada por el estilo, o sea, llevaba en sí una historia que las niñas podrían comprender fácilmente, ¿no? Era un cuento. Y de ahí fue que las niñas empezaron a hacer algunos comentarios. Incluso hubo una niña que dijo que ella ah, eh, bueno, ella misma lo dijo, ¿no? Yo de niña, me hacía muchas preguntas, ¿no? Pero ahora no me hago tantas. Y cuando empezamos a hacer toda esta dinámica, ella, o sea, hizo bastantes preguntas, entonces yo le dije, a ver, entonces, ¿en qué momento tú crees que realmente dejaste de hacer preguntas, ¿no? Porque ahorita tú estás haciendo demasiadas preguntas acerca del tema y de otro tipo de temas, ¿no? Y yo creo que este tipo de actividades hace que las niñas, empiecen a desarrollarse, o sea, poder expresarse, ¿no? Y poder sacar sin miedo distintas preguntas que tienen ahí escondidas, ¿no? Este, pues creo que eso es poquito. Ok, gracias. Homero, entonces, ¿por qué llevar filosofía o por qué llevar una comunidad de indagación a un público adolescente, que todavía, digamos, de inicio ni siquiera sabe qué va a estudiar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería como la cuestión o el sentido de divulgar filosofía en este caso tan concreto? Ujú. Sí, bueno, ahorita comento un poquito de esta pregunta que nos estás haciendo, Roxana. Y en primer lugar, pues, buenas tardes a todas y a todos ustedes quienes están aquí a través de Zoom y que nos están siguiendo por medio de Facebook, pues un agradecimiento por darse un tiempo, por escucharnos a nosotros en este proyecto tanto de la Facultad de Filosofía, pero que está arropado por la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Entonces, primero un agradecimiento a la doctora, como ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? De que le decimos de cariño Coco, porque ha sido una persona que nos ha dado esta posibilidad y esta oportunidad a la gente que estudiamos filosofía de poder desarrollar un ámbito que generalmente no está tan trabajado. Entonces, en primer lugar, un agradecimiento a Coco por todo su apoyo, por toda la apertura que ha tenido, por su sensibilidad para brindarnos esa oportunidad y a todo su equipo, obviamente, que siempre ha tenido una muy, muy buena disposición. Muchísimas gracias por eso. Entonces, digamos, la cuestión de las comunidades de indagación, ¿cómo decirlo? Yo considero que en términos generales, digamos, de principio se podría pensar que la filosofía es para una cuestión, cosa que no lo veo como un argumento tan fácil de contrapuntearlo, ¿eh? O sea, la idea de que la filosofía es para un grupo más o menos de elegidos o de personas con características especiales que sobrepasan a la normalidad, pues es que viene de toda una trayectoria y tiene toda una tradición bastante fuerte. Yo pienso que sí hay una parte de la filosofía que es muy compleja y muy complicada, muy sesuda. Y donde realmente se necesita mucho tiempo para poder penetrar allí, pero eso no me parece, ¿verdad? Eso es lo que yo ya considero que sea un obstáculo también para que nosotros generemos o podamos, ¿cómo decirlo? Escuchar bien a las audiencias o los públicos en los que estamos y a partir de las palabras y de los sentidos que esas audiencias o esos públicos van diciendo, los que estudiamos profesionalmente filosofía,
me parece que sí hay como una especie de responsabilidad de seguir motivando el diálogo y la imaginación en función de ese saber profesional que nosotros tenemos, ¿no? Digo, en el caso particular de las infancias y de las juventudes, hay pues varias, bueno, mucha literatura que habla sobre la importancia, cosa que esto ya lo estaba diciendo Wendy, me parece muy acertadamente, de plantear preguntas. O sea, digamos, los niños tienen derecho y las niñas tienen derecho a plantear sus preguntas y no que nosotros seamos los que les pongamos las nuestras, porque eso significa no solo curiosidad, el que un niño pueda plantear una pregunta no solo implica curiosidad, que eso ya es una cuestión de principio filosófica, ¿no? Porque eso lo encontramos en los griegos, ¿no? Como los griegos decían que la primera cuestión para filosofar es que te maravilles de tu entorno y de que generes dudas, esto que ya muy bien había dicho Wendy. No solo implica eso, que ya es mucho, sino que el plantear una pregunta cuando se plantea adecuadamente hay muchos procesos detrás de esa pregunta, o sea, hay una capacidad de abstracción, hay una capacidad de síntesis, hay una capacidad de escucha de lo que vienen diciendo los distintos interlocutores y hay una capacidad de sintetizar todo esto y llevarnos, motivarnos hacia otro cauce, ¿no? Hacia otro sentido. Entonces, la pregunta es muy, muy importante porque va a abrir la reflexión. Entonces, en ese sentido, la pregunta a mí me parece que las comunidades de indagación, que, digamos que es un método, entre otros, que tiene que ver con un diálogo filosófico, una comunidad de indagación, digamos, su objetivo es formarnos en dialogar, digámoslo así, filosóficamente. Estas comunidades de indagación originalmente vienen de un programa que se llama, es de filosofía para niños, así se llama originalmente. Es de un filósofo norteamericano que se llama Matthew Lipman, pero que realmente nosotros en la Facultad de Filosofía, pues nos lo hemos apropiado y lo hemos ido adaptando con distintos públicos. Digamos, de entrada pudiera sonar un poco contraintuitivo decir que podemos practicar filosofía para niños con adultos mayores, pero, pero, pero más bien es que es usar la metodología que son las comunidades de indagación, porque es ese modo de trabajar me parece que se puede adaptar a distintos públicos y lo que motiva es a un diálogo razonado, un diálogo razonable también, donde podemos escuchar a los demás, donde podemos nosotros pues no solo decir nuestro punto de vista y defenderlo, porque eso es, digamos, un cierto compromiso epistémico, sino también aprender a observarnos a la distancia, como hacían los griegos, ¿verdad? Es decir, también saber escudriñar en el punto de vista contrario, ponerle mucha atención a ese punto de vista contrario y estar dispuesto a cambiar el nuestro. O sea que no solo es una cuestión argumentativa, sino también una cuestión de formación y de cuidado con los demás. Ese método, pues se puede adaptar, esa es mi idea, ¿verdad? A distintos públicos y nosotros, lo que hemos hecho en la facultad es formar a estudiantes. En este caso, es muy curioso porque, bueno, Wendy no, propiamente no estuvo formada en filosofía para niños y Anel tampoco, pero eran estudiantes muy interesadas, que iban a las sesiones de filosofía para niños en la facultad y que ahora, bueno, pues están también incursionando en estos temas de divulgación. Pero una de las cosas que hacemos es que formamos estudiantes en la Facultad de Filosofía y esos estudiantes han ido a llevar estas comunidades a distintas poblaciones de Jalapa que nosotros consideramos en situaciones de vulnerabilidad porque generalmente no tienen un acceso a oferta cultural y entendemos que la filosofía, como la literatura o el arte, también debería de tener algunas propuestas para poder acercarla a distintos públicos. Entonces, la comunidad de indagación lo que hace es que con materiales adecuados y acorde
a las edades de los niños o de las niñas o de los jóvenes, generar la discusión y la reflexión, en general. Y uno que estudió profesionalmente la filosofía puede identificar en qué momento las personas pueden estar acercándose a problemas canónicos, a problemas que no han tenido respuesta por parte de la filosofía, que es algo que ya había apuntado también Wendy. Y a partir de esa escucha muy atenta, pues nosotros ir a la manera socrática, ¿verdad? Como haciendo que las personas puedan ir estructurando un conocimiento y una perspectiva razonada y argumentada, pero más bien lo hacen ellos, ¿verdad? Con apoyo de un facilitador que me parece debe de estar bien habilitado en una cuestión de mayéutica socrática, ¿no? Por eso pienso que sí se puede generar esta reflexión con distintos públicos. Más o menos por ahí iría lo de las comunidades de indagación. Gracias. Sí, pienso en precisamente cuando se hacen talleres de divulgación de ciencia, ¿no? Luego, de hecho, es como la imagen recurrente donde el divulgador, en este caso, digamos, me recordó tu palabra instructor, facilitador, enseña, digamos que un método, hace un experimento, ¿no? Sobre cómo se convierte el agua, cómo se revisan las células, observar un fenómeno natural. Los talleres de ciencia muestran como, digamos, un proceso, un método, experimentan algo. En el sentido, digamos, si pudiéramos hacer la analogía, en el sentido de la filosofía o lo que ustedes han venido haciendo, observando en los textos, ¿cuál podría ser la analogía de cómo se experimenta, cómo se demuestra algo, cuáles serían como los instrumentos, ¿no? No sé si me explico en ese sentido de analogía de lo que se ve en los talleres de ciencia con lo que podría ser un taller de filosofía. No sé, Wendy, Anel, incluso no solo en los talleres, ¿no? Sino precisamente lo que decían esto de los textos, ¿no? ¿Cómo podríamos mostrar la filosofía en los textos que ustedes leyeron, por ejemplo, así como... Tú decías una pregunta, Nel, de qué nos hace humanos, ¿no? O qué nos hace... ¿Cuál es la diferencia de... ¿Por qué tendríamos que a los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle ver a la gente o cómo demostrarnos que allí se está haciendo un proceso de pensamiento, de una cosa filosófica está pasando adentro? No sé. Anel, ¿quieres decir? Bueno, sí. Bueno, creo que no es como tan específico el hecho de que la gente diga, ah, aquí hay filosofía, sino es algo más como cuando uno ya tiene el conocimiento previo, igual que cuando lees poesía, te das cuenta cuando es forzada y cuando no. Por eso cuando alguien te muestra sus poemas, es como de, ah, está chido, ¿no? Pero tú que tienes como eh, referencias, lo entiendes como de una manera más profunda, se podría decir. Entonces, creo que pasa algo parecido con los textos en filosofía. No creo como que concretamente se necesite tener cierto Perdón, saber. Para mí solo basta con la disposición. Anel, es que se ¿Vale? cortó un poco, se cortó, no sé si nos puedes repetir, o bueno, yo al menos no escuché bien, no sé si nos puedes repetir esto último que dijiste. Ah, bueno, que siento que algo parecido pasa con los textos en filosofía, que yo no creo necesariamente que se necesite tener como cierto conocimiento filosófico, así en concreto de que ya tengas que saberlo todo, porque pues no, sino algo más como solamente la disposición de querer aprender, ¿no? Y de querer saber.
e incluso los mismos libros de filosofía te lo van explicando y te van dando como las referencias que necesitas a lo largo de todo este aprendizaje, ¿no? Entonces creo que para mí solo sería como eso, ¿no? La disposición de querer aprender y de querer saber. La disposición a la pregunta, como decían Wendy y Ujú. Homero, ¿no? Un poco. Ok, Wendy, ¿quieres agregar en este sentido? Pues sí, o sea, como yo digo, no como tal va a estar ahí escrito en los artículos o en los talleres, ¿no? Aquí hay filosofía, porque pues realmente no. Este, yo creo que también, como Anel, no es necesario ser especialista en filosofía para identificar que realmente hay ahí un poquito, ¿no? O hay ahí oculto filosofía. Pues se necesita de ese mismo, o sea, de ese mismo querer conocer más, ir más allá de lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, ir más allá de lo dado. Entonces, creo que esa es la parte importante y lo que puede identificarse allí. Sí, Homero, ¿tú quisieras agregar algo o estás de acuerdo con las Sí, chicas? bueno, quizá en esto que estás diciendo como una cuestión de proceso, ¿no? De cómo en la perspectiva que ustedes tienen en los talleres que han dado con otras disciplinas, la gente que acude o los especialistas que van enseñan un proceso que puede ser en la biología, que puede ser en la arqueología, que puede ser en el derecho, ¿no? Pero efectivamente hay procesos. La pregunta, si entiendo bien, es en ese sentido, como si es que nosotros, al menos en las comunidades de indagación, también evidenciamos que se puede dar un proceso análogo, ¿no? Al de las otras disciplinas. En cierto sentido, yo creo que sí, porque hay, digamos, un proceso de pensamiento, ¿no? Un proceso en cómo podemos ir pensando y quizá para eso pudiera ser útil algún ejemplo, ¿no? Porque digo, ahorita del año pasado todavía no tengo todo sistematizado de lo que van diciendo los niños o las niñas, pero quizá con algunos ejemplos pueda ilustrarse que sí hay un proceso de pensamiento y que se podría identificar algunas cuestiones filosóficas allí, si por una cuestión filosófica entendemos la idea de generar argumentos, generar contraargumentos, dar ejemplos o contraejemplos, de ir sintetizando ideas, ¿no? Que son, digamos, competencias necesarias para alguien que se está habilitando en filosofía. En ese sentido, me parece que sí podríamos identificar algún proceso, aunque en general también coincido con Wendy y con Anel de que son cuestiones también muy generales, ¿no? Y a veces donde menos nos esperemos puede haber una pregunta muy sugerente que sí la podemos entender como filosófica, pero digamos solo por fin de ilustrarlo, por ejemplo, en una comunidad que tuvimos, este ejercicio que yo les platico es con profesoras de la Escuela Normal Veracruzana, de aquí de la Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Retsamen, ahí dimos un taller que se llama Filosofando a partir de la lectura, porque combinamos el taller que ya tienen ahí para fomentar la lectura con el método de la comunidad de indagación. Entonces, en una ocasión, unos niños, ¿verdad? Me acuerdo de sus nombres. Es que leímos un texto que se llama Felicidad con Aristóteles, pero es un libro adaptado a esas edades, de entre 6, 8 años, y a partir de ese librito, Arnold se preguntó de por qué Aristóteles estudiaba las piedras y las estrellas, y entonces, bueno, después de alguna discusión, yo les preguntaba de que si conocían una estrella y Jimena
Alondra, otra niña, son de rango entre 6 a 8 años, dijo que sí conocían la estrella fugaz. Y yo les pregunté que qué significaba fugaz y me dijeron que fugaz significa que tiene fuego, gas y suerte, dijeron, que tiene fuego, gas y suerte. Y ya de ahí, digamos, digamos, podría sonreír por esa idea, pero la verdad es que Sócrates en el Cratilo, cuando está con sus etimologías, sí nos hace reír. O sea, también se va generando unas etimologías bastante curiosas y el punto aquí es la potencia de especular y que esa potencia socrática posteriormente abrió campos disciplinarios como la lingüística, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en este gesto que hacen estos infancias es muy, muy interesante y a partir de esa pregunta, digamos, por eso ahí yo vería ya un cierto proceso, o sea, la curiosidad y la especulación no en un sentido peyorativo, sino de potencia en la abstracción por encontrar, por husmear, por olfatear, ¿verdad? Intuir lo que significa una palabra y descomponerla, eso me parece ya un proceso. Y a partir de ahí, yo les preguntaba que qué pasa porque decían que era suerte la estrella fugaz, porque sus papás le decían que si pedían un deseo, cuando veían una estrella fugaz, pues se les iba a cumplir. Entonces yo les pregunté que qué pasaba si todos pedían deseos y a todos se les cumplía. Y ellos dijeron, no, pues al principio dijeron que pues a todo dar, pero ya después dijeron, bueno, pero si alguien pide un deseo malo y se le cumple, pues eso no estaría tan bien. Ahí también ya hay un proceso de pensamiento, porque ya está advirtiendo una consecuencia de una primera oración general, ¿verdad? Sí, que se cumplan todos los deseos. Bueno, pero si uno es malo y en una de esas no está tan bien, ¿verdad? Entonces es observar una consecuencia de lo que dijimos, una consecuencia lógica y ahí también hay un proceso. Después de eso, entonces Arnold dijo, bueno, estaba buscando un buen deseo y dijo, bueno, entonces un buen deseo es que, él así dijo, es no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan. Así dijo, no hacerle al otro lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, con esa idea, una profesora lo contraargumentó, o más bien le dio un contraejemplo. Le dijo, bueno, a mí no me gusta que me den regalos en mi cumpleaños. A mí no me gusta que me den regalos en mi cumpleaños. Entonces yo le completé y le dije, oye Arnold, ¿les invitas a esta maestra a tu cumpleaños? Pues a esa maestra no le gusta que den regalos en su cumpleaños, ella no va a hacer lo que no le gusta, entonces no le va a dar regalos en el suyo. Y ya otro niño, Paulo, dijo, no, eso no es justo, ¿no? El punto ahí es que sí hay, digamos, un procedimiento de argumentar y en este caso de dar un contraejemplo y los niños también advierten que eso tiene una consecuencia poco deseable, o sea que la idea primaria de que no hacer lo que no nos gusta que nos hagan funciona en unos casos, pero en otros no. Entonces, eso es un discernimiento que tiene que ver mucho con una cuestión, digamos, filosófica en general, pero yo diría una cuestión lógica. ¿No? Que se trabaja mucho y que es una base para la filosofía. Entonces, creo que en ese sentido sí podríamos nosotros, así como en arqueología pueden mostrar el proceso, como lo supe, ¿no? De recreo de una profesora, una investigadora arqueóloga, de ir descubriendo los restos e identificándolos y les enseña ese proceso. Creo que acá también podemos enseñar un proceso de cómo ir argumentando, pero que de hecho lo van haciendo ellos, ¿no? O sea, uno lo va facilitando, va apuntando preguntas, pero ellos son los que husmean en su cabeza y ellos mismos han dicho es que estamos buscando cosas en la mente, dice una niña, ¿no? Bueno, algo así. Gracias. Sí, pues sería como mostrar el proceso, ¿no? Y como cuando en otros talleres te ponen a practicar o ponen a hacer y ahora júntense y ahora hagan y entonces uno recorta,
Acá sería tallerear en ese sentido, por lo que dices, por una parte, el lenguaje, incluso, ¿no? Las etimologías, el mismo ejercicio de estar pensando. Y me parece muy importante lo que están diciendo de pensar incluso con el otro, ¿no? Que luego pareciera que el pensamiento es una cosa nada más de uno y no, en la comunidad de indagación me están diciendo ustedes que se piensa con el otro, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Bueno, les hago la pregunta que pareciera obvia por lo que venimos diciendo, pero en este ejercicio de la filosofía, que sinteticen, ¿cuál es la importancia de hacer divulgación de la filosofía, ¿no? Porque todo mundo desde su trinchera vamos a defender lo que nos gusta hacer. Entonces, si a ustedes les gusta la filosofía, pues ahora es el momento de que nos digan por qué o cuál es la importancia del divulgar filosofía. No, no, digo que pareciera obvio por lo que ustedes vienen diciendo, pero luego a veces necesitamos que nos lo expliciten, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Wendy, Anel. Que es más, sería como tu resumen del semestre, ¿no? Digo, del servicio social, que ya dijiste que todavía te falta un tiempo. Sería como el resumen de lo primero que llevas. ¿Por qué sería importante divulgar filosofía? Bueno, ya que me da la palabra, este, pues yo creo, la verdad, que la importancia o ajá, la importancia de divulgar filosofía y lo que yo me llevo en este periodo cursando el servicio social en la DSC, creo que así como la ciencia también no es algo como que todo el mundo tenga el privilegio de experimentar. Es importante la divulgación de la filosofía por las mismas razones, ¿no? Igual que cualquier otra experiencia, e incluso tengo el conocimiento de que no solamente filosofía, sino otras facultades como sociología, me parece, y antropología lingüística también no me bajo eh, de alumnos que han ido como cursar, ¿no? Yo me llevo la maravillosa experiencia de entender la importancia de la divulgación de la filosofía, este, porque sí, o sea, sí, verdaderamente sí hace falta, sí es importante, ¿no? Como no perder esa capacidad de preguntarse, de entender, del pensamiento crítico, de la lectura. Entonces, creo que es importante por todas las herramientas que nos ofrece y, y por todas las experiencias también que nos brinda. Sí, gracias. Wendy, ¿tú qué dirías? Bueno, la filosofía hoy en día se está enfrentando a una gran problemática que es el desconocimiento acerca de lo que es la misma filosofía, en qué consiste, qué es lo que hace un filósofo, ¿no? Y precisamente la divulgación de la filosofía creo que es una herramienta importante para enfrentarnos a ese desconocimiento, a enfrentar aquellos prejuicios que invisibilizan a la filosofía y la marginan tanto dentro de la academia como en la sociedad, ¿no? Pues la filosofía es indispensable para el desarrollo de cada uno de los que forman parte de la sociedad, para poder crecer y desarrollar nuestras habilidades de pensamiento, críticas, reflexivas y creativas, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante divulgar la filosofía y llevarla más allá del ámbito académico y hacerla más visible, ¿no? Gracias, Wendy. Homero, Sí, gracias. Bueno, ahorita lo tocó Wendy, ¿no? Digamos, la circunstancia
que tiene la filosofía actual, ¿no? Digamos, pensando en esa posible, bueno, ahorita está este debate, al menos pensemos en educación media superior, donde se está diciendo si se transversaliza la filosofía o si esa transversalización en esa área de humanidades es más bien ya expulsarla, ¿no? Está como ese debate. El punto es que, digamos, por otra parte, al menos en estos últimos años, digo, ahí en la facultad hemos identificado cómo la matrícula de estudiantes de filosofía está disminuyendo, aunque es una cuestión a nivel nacional. Ahora pensando en que no va a haber filosofía propiamente en el bachillerato, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque a veces uno, entre otras razones, podría llegar porque nos gustó una clase de una profesora o de un profesor de filosofía que tuvimos en el bachillerato. Al menos no digo que siempre, pero a veces puede ser. Y si ahora no hay esas experiencias educativas, o bueno, o materias, pues quizá sea más problemático. Eso en parte me parece que sí, obviamente hay que entenderlo, pero también la pregunta es cómo estamos enseñando filosofía, ¿verdad? Porque no bastaría con seguir dejando la experiencia educativa de filosofía en el bachillerato, desde mi perspectiva, y que se siga dando de una forma, no sé, memorística, donde nos aprendamos a recitar las ideas de los demás, pero que no veamos lo significativo que es para nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido la divulgación pues tiene mucho sentido porque tiene que ver pues efectivamente con cómo aprender a motivar reflexiones filosóficas o que vienen desde la filosofía o que se pueden explotar filosóficamente con públicos no especializados. Y en ese sentido, me parece, ¿verdad? Que al menos hay otras opciones, ¿no? Yo creo que hay otros más, ¿no? Que lo están haciendo, pero al menos en lo que yo conozco, que serían las comunidades de indagación, me parece que es una buena estrategia, porque sí sí intenta, al menos lo intenta, ¿verdad? Generar una discusión significativa y parte de la escucha de los públicos y con las palabras de esos públicos generar una reflexión. Entonces, digamos, en ese sentido, por eso considero que sí es una actividad importante. Iba a decir otra cosa, pero se me está esfumando. Entonces, si gustan ahorita que sigamos en la charla, seguramente me voy a acordar, ¿no? Sí, bueno, esto que dijo Wendy me parece muy interesante en el sentido de como un derecho, o sea, si todos tenemos derecho a la salud, a vivir bien, una casa Ujú, bien, a la ujú, educación, ¿no? Pues ya, también ujú, tenemos el derecho de, no sé cómo decirlo, tal vez voy a decir una tontería, de desarrollar nuestro pensamiento, ¿no? O sea, claro. como de desarrollar el pensamiento crítico, saber discernir, ¿no? O sea, también sería parte de los derechos que todos deberíamos de tener. En medio, por ejemplo, pienso ahora de tanta desinformación o la saturación, ¿no? que hay de las redes sociales, pues tendríamos el derecho a que alguien nos diga en un taller, mira, pues así se puede pensar o se puede discernir o se puede contraargumentar o aquí hay esto, ¿no? No, Ujú. no necesariamente siendo académicos de filosofía, Sí, pero sí, perdón. sí, Perdón, sí, es que efectivamente eso que estás diciendo del derecho así como tenemos derecho a la salud o tenemos derecho a este, una defensa legal adecuada, ¿no? También me parece que tenemos como ese derecho a formarnos en un pensamiento libre. ¿No? O sea, creo que como seres humanos tenemos ese derecho a formarnos libremente en nuestro pensamiento y en ese sentido confío, yo creo que una de las cosas que subyace en la filosofía o en la educación en general es que confiamos en que con educación nos podemos formar, ¿no? O sea, con educación nos podemos formar, es decir, digamos, hablando de hábitos, ¿no? En Aristóteles, en Ética Nicómaco, aparece como
cuando se pregunta cómo llegamos a ser virtuosos, y él dice que de manera análoga a como un citarista se hace un buen citarista. ¿Y cómo se hace un buen citarista? Dice Aristóteles, aunque suene un poco redundante, practicando. ¿Cómo te haces un buen constructor? Dice Aristóteles, construyendo. ¿Y cómo te haces virtuoso? Pues practicando la honestidad, practicando, digamos, la solidaridad con los demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que como seres humanos sí tenemos derecho a una educación, ¿verdad? Que nos forme en un pensamiento libre. Y me parece que eso digamos, eso se puede hacer y se experimenta en las aulas. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando la educación, usando las palabras de Freire, es una educación bancaria, ¿no? Que solo te da depósitos de información para que te los aprendas de memoria. Pues es una condena a que nosotros ya no ejercitemos pues un músculo que es el cerebro, ¿no? Y que podamos nosotros en ese sentido tener una formación para que podamos discernir, ahorita que lo decías de las cuestiones de las redes, por ejemplo, y de toda esta saturación de información entre lo que es plausible, adecuado, razonable y lo que no es, ¿verdad? Y a mí me parece que ahí la filosofía tiene mucho trabajo, pero que efectivamente necesita de modos de acercarse adecuados a los públicos, ¿no? No como a veces yo pienso en mi caso, ¿verdad? Que puedo dar una clase de memoria, ¿verdad? Recitando a un filósofo, pero realmente no, ni es significativo para mí, ni lo llevo a mi vida, y más bien como nosotros como profesores mostrar que la filosofía es parte de una vida, de la vida cotidiana, y que sería eh, bastante sugerente y bastante sugestivo que las poblaciones nos formáramos en un pensamiento pues relativamente ordenado, ¿verdad? No digo que nosotros lo tengamos, por eso digo relativamente ordenado, pero que sí aspire a una comunicación clara, bien argumentada, que sepa discernir de la verdad y de la falsedad, o de lo que es espurio, de lo que es falaz, de cuestiones que sí están bien pensadas, ¿no? Y eso me parece que para una democracia como la que nosotros tenemos, pues es bastante necesaria, ¿no? Sí, gracias, Homero. Miren, aquí hay un comentario que dice felicidades a las ponentes y el ponente. Fue una plática muy interesante. Pensé que hablarían sobre filosofía de la ciencia. Fue una grata sorpresa que no fuese así. ¿Algún libro de divulgación de la filosofía que puedan recomendar? Me ganó Isaac Cerda. Yo les iba a preguntar si conocían otras formas de divulgación de la ciencia, ya ustedes mencionaron algunas, pero bueno, aquí sería que si saben de algún libro de divulgación de la filosofía, si conocen. Bueno, si me permiten tomar la palabra. Sí, Bueno, precisamente yo con una investigación que estoy llevando en cuanto a mi tesis, me he dado cuenta de la pobre bibliografía que tenemos acerca de divulgación de la filosofía. Porque, o sea, es muy, 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 muy poco lo que encontramos acerca de la divulgación de la filosofía. Normalmente son artículos, bastante cortos, ¿no? O sea, que no, yo creo que este campo también debe de ampliarse, para poder, estudiar más acerca de la divulgación de la filosofía, poner el ojo ahí en este campo para poder reflexionar más acerca de ella y ver más estrategias acerca de ella, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los textos, si bien recuerdo, se llama La divulgación de la, o la difusión de la filosofía es necesaria, de Gabriel Vargas Lozano. Es uno que es un poquito más extenso. Hay otras también tesis, de acuerdo a el modelo de divulgación de la ciencia para un modelo de divulgación de la filosofía de las ciencias. Este, Me parece que ahí, ay, es Estrada, Bazán Estrada, se apellida
el autor, pero son muy, muy, muy pocos y entonces van a encontrar distintos artículos que creo que van a hablar un poquito más acerca de. Gracias, pues sí nos estás dando algunas referencias, bibliográficas. No sé si Anel o Homero quieran decir, agregar algo más, pero me gustaría leer la pregunta de la doctora Coco. Dice, la imagen que tenemos de un filósofo o filósofa es practicando el pensamiento en abstracción. ¿Qué opina Homero sobre pensar en conversación? ¿Es posible la filosofía participativa, colectiva, comunitaria? Dice, yo estoy muy agradecida de pensar en conversación con Wendy y Anel. Aprendí mucho de ellas. Dicho esto, pregunto, ¿divagar es filosofar? Divagar sin el sentido peyorativo, aclara la doctora, ¿no? Entonces, Homero, te preguntan, ¿qué opinas sobre pensar en conversación? ¿Es posible la filosofía participativa, colectiva, comunitaria? Sí, sí, muchas gracias a Coco por la pregunta. Bueno, antes de la cuestión de la literatura, efectivamente, en unos años, pues Wendy va a ser a la que vamos a consultar sobre divulgación de la filosofía, ¿verdad? Aquí en la Universidad Veracruzana, y tiene razón, es un poco complicado, pero sí lo hay. Bueno, hay entre otros, ¿no? Pero digamos, esto no es exactamente divulgación de la filosofía, pero sí es un texto que yo les recomiendo mucho. Se llama ¿Sufren las Sufren las piedras? piedras, porque efectivamente es un texto donde para mí hay una cuestión de divulgación de la filosofía, ¿no? Se muestra un proceso de pensamiento entre un papá y su hija. Bueno, el papá es filósofo, pero, él está representando las pláticas con su hija y en ese sentido ahí se muestra cómo se divulga filosofía. Se puede encontrar un montón de argumentos canónicos de la filosofía en diálogos con la niña, ¿no? Entonces es una forma muy amena y muy lúdica. Y bueno, la pregunta de Coco, a ver, a ver si la entiendo bien. La primera parte de la pregunta, si en abstracción, ¿verdad? O sea, es que podríamos decir que casi por los filósofos que solemos conocer, o sea, yo pienso, por ejemplo, en Descartes, ¿no? O sea, Descartes se aisló para hacer filosofía. O sea, es un ermitaño, ¿verdad? Y no quiso, o sea, se aisló. Y por otro lado, Platón, cuando dice pensamiento, dice que pensar es el diálogo del alma, es un diálogo silencioso e interno del alma consigo misma. O sea que, digamos, podríamos seguir en la idea de que es una cuestión como de soliloquio, ¿no? Y uno mismo nada más. Y sin embargo, yo ahorita, con esto que pregunta Coco, a mí me parece que más bien es casi imposible que la filosofía no sea dialógica. O sea, yo creo que incluso en el caso de Platón y de los griegos, es que los griegos, Platón lo hace siempre, o sea, su filosofía es en diálogo y siempre empieza dice, yo creo esto, pero voy a explicar primero el punto de vista contrario A, el punto de vista contrario B y el punto de vista contrario C. O sea, tiene una capacidad de hablar y de dialogar con los contrarios, que es toda una escuela de pensamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que totalmente de acuerdo en que la filosofía es una cuestión de conversación y de diálogo, digo, de diálogo como aparece en las comunidades y de conversación como aparecen en otros filósofos, ¿no? Más contemporáneos, pero que definitivamente un poquito lo que nosotros trabajamos en las comunidades de indagación es a partir de lo que van diciendo tus interlocutores, es precisamente escucharlos y poder intuir por dónde van sus apreciaciones, poder identificar consecuencias o implicaciones de los que ellos están diciendo y a partir de eso que dicen pensar. Y a veces en ese sentido un poco como, digamos, es casi ¿cómo decirlo? Como una ecuación que uno, al salir del diálogo, te vas con cosas que tú no tenías antes del diálogo, ¿no? O sea, cuando dialogas aparecen sentidos
que no tienes si solo estás pensando contigo mismo, ¿verdad? Que van a ser muy difíciles de encontrarlos, pero cuando estás en comunidad participando con otros, van a aparecer sentidos que te van a hacer repensar lo que tú dijiste o que van a hacer repensar al otro lo que ellos dijeron, ¿no? Entonces a mí me parece que sí es una cuestión más bien de conversación, donde ahorita que sé que la pregunta iba para Anel y Wendy, a ver ahorita qué dicen, pero donde efectivamente exploramos terrenos que no tenemos ya hechos, ¿eh? O sea, a veces cuando en filosofía nosotros exponemos un autor, pues la verdad es que ya sabemos todo de ese autor, ¿no? Y estamos exponiendo de un pensamiento, pero no estamos abriéndonos a a un posible terreno poco explorado cuando otro te pregunta cosas y cómo le haces para reaccionar. Un poco a mí me parece generar filosofía desde el diálogo como se hace en la música o en el jazz, por ejemplo, que improvisas, ¿no? Ya hay una base y una estructura, pero los músicos se permiten improvisar. Y a mí me parece que en las comunidades lo que se puede hacer es eso, improvisar y meterte a terrenos poco explorados. Y en esos terrenos poco explorados es donde creo que realmente vamos a pensar. Porque en los terrenos ya hechos que ya tenemos con los autores que nos cobijan, pues vamos a seguir repitiendo lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero realmente no estamos explorando cosas nuevas y para mí el diálogo te permite explorar cosas nuevas y efectivamente un poco perderte, o sea, no tener tantas certezas o tantas certidumbres, sino aprender a perdernos un poco y en ese sentido, pues sí, divagar, como dice Coco, ¿no? Y tener, a veces hay mucho prejuicio. Heidegger se pregunta por la nada y empieza a discutir un montón de cosas en torno a la nada y a uno le puede parecer fastidioso, ¿no? ¿Cómo que a alguien se le atreve a preguntarse por la nada y por eso a eso se dedicó y le publicaron libros? Bueno, es una cuestión de ocio en un buen sentido, ¿verdad? Donde no estamos acostumbrados a observar, ¿no? No tenemos como esa paciencia y esa serenidad para poder observar lo que generalmente no nos detenemos a hacerlo, ¿no? Y de no cuestionar lo que generalmente ya damos por hecho, ¿no? Entonces, sí, me gusta la idea de divagar un poco en el buen sentido, ¿no? Sí, pues aquí Coco les decía justo a Wendy y a Anel, ¿no? Que aprendió mucho con ellas precisamente en la conversación, pensar en conversación, ¿no? Y les preguntaba a Wendy y a Anel que si divagar es filosofar. O sea, es lo mismo como estar echando así el rollo, ¿no? Divagando, pensando. Y me recuerdo ahora de esta imagen de los escritores franceses que decían que se iban caminando por la ciudad solo para pensar, ¿no? Entonces, y que era el divague, justo, pensar, ¿no? Entonces, ese divague es filosofar, también se podría considerar así, Anel. Bueno, del sentido estricto de la palabra, creo que divagar no podría ser como la palabra precisa para en ese sentido, pero a como entiendo que lo utiliza la doctora, yo creo que sí, porque nos tocó en muchas ocasiones estando en la oficina, Wendy y yo hablando sobre cualquier cosa y la doctora nos preguntaba, ¿no? Y entre las tres armábamos un diálogo muy ameno y ella desde su perspectiva, que es bióloga, y nosotras desde la perspectiva de estudiantes de filosofía, ¿no? Igual estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Homero sobre las comunidades de indagación y a mí es como lo que me gusta mucho de ellas, que es como el pensar con los otros en un diálogo con los demás, ¿no? Permitiendo que todos se expresen, porque es como con la disposición y la conciencia de que yo no lo sé todo sobre un tema, sino es como llegar con el tema al grupo y que los demás expresen también y abran su conocimiento hacia los demás, ¿no? Entonces ahí es como uno aprende y a mí me sirve mucho porque es la manera en la que yo aprendo. Es como, yo llego a un salón de clases y si el maestro
solamente escribe, 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 escribe y habla un poco y ya, que aprendí nada, ¿no? Entonces es como si me empieza a preguntar y empezamos a dialogar y abre como paso a la discusión, no a la pelea, o sea, discusión en el sentido de discutir, dialogar, intercambiar opiniones. Ahí es cuando yo aprendo. E incluso uno mismo es como de que, ok, no, no quiere decir esto, ¿no? Es como, Lippmann lo decía como, se me fue la palabra, pero, bueno, el maestro Ariel lo retoma como metacognición, ¿no? Entonces es como, en ese sentido, yo creo que en ese sentido está tomando la palabra divagar la maestra, ¿no? Como solamente que surjan las ideas y uno las va retomando conforme va el diálogo. Pero sí, yo diría que sí. Bueno, además Anel dice algo súper importante y súper actual, urgente, ¿no? El diálogo interdisciplinario. Digo que ahí se dio con ustedes porque estaban en la misma oficina, pero es algo que es muy necesario, y que tal vez siempre se ha dado, pero ahora con las especializaciones, ¿no? Y cada quien desde su, como dicen, desde el conocimiento parcelario, luego nos hemos encerrado mucho, ¿no? En el sentido del diálogo. Entonces, bueno, Emilio pregunta, bueno, las saluda primero. Buenas tardes. ¿Cuál podría ser una manera eficaz de presentar a la divulgación de la filosofía como un campo de oportunidad para la academia, considerando que no es un tópico tan habitual y con un recibimiento ambivalente por estudiantes y adolescentes y docentes? Bueno, y adolescentes también, ¿verdad? Este, entonces, ¿cómo le podríamos hacer para presentarle a la academia, ¿no? La divulgación de la filosofía, si como dice Emilio, pues hay un recibimiento ambivalente ya desde adentro, digamos, ¿no? No sé, Bueno, ahí insisto, la que nos va a salvar es Wendy, ¿eh? Pues ella está haciendo. Pero digamos, nada más una cuestión, en cuestión de divagar, es que ya me quedé con la idea, ¿no? ya estás divagando. Efectivamente, sí, sí, exacto. Es que efectivamente yo pienso, digamos, divagar por sí mismo, pues no es una cuestión filosófica, ¿va? O sea, divagar, me parece que por ahí va la primera idea de Anel, ¿no? Que estoy de acuerdo con ella. Divagar por sí mismo no sería filosofía. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, divagar es vagar, como tú lo decías, Rox, ¿no? Vagar. Y en ese sentido también sí ha estado asociado la reflexión, pues no solo filosófica, sino intelectual con el vagar, ¿no? Y con el perderte y con el caminar y explorar. Entonces, en ese sentido, sí, sí, digamos, para filosofar sí es importante perderte, explorar, vagar, ¿no? En un sentido más conceptual, si quieres, pero sí es importante, ¿no? De hecho, yo creo que si no nos atrevemos como a jugar un poco en ese sentido y meternos a terrenos poco explorados, pues la misma tradición ha mostrado que es muy complicado pensar cosas distintas y alternativas, ¿no? O sea, a Sócrates lo criticaron por sus etimologías, se burlan, ¿no? A Nietzsche, yo he escuchado en la facultad que dicen, no, Nietzsche, su filología tan más básica y se equivocó. Bueno, pero Nietzsche abrió todo un campo muy potente como pocos filósofos, ¿no? O sea, y Heidegger lo mismo, ¿no? Entonces sí es importante como un poco atreverse, vagar, jugar, ¿no? En un sentido recreativo también. Bueno, y por otro lado, la pregunta de una cuestión eficaz, e insisto, ahorita Wendy, ella va a ser la que nos va a sacar de este aprieto, pero yo me puedo pensar argumentos, ¿no? Yo pienso, digamos, podemos ir desde una cuestión muy pragmática. A partir de que el CONACYT ya está contándole a los investigadores que hagan divulgación, pues ahora ya todos queremos hacer divulgación. Digamos, desde una cuestión muy pragmática, digo, pues ahí está un argumento, ¿ah? Si la academia le es ambivalente o no, pues digo, por el momento, ni modo, ¿no? Los que quieran entrarle al SNI,
o al CONACYT van a tener que hacer divulgación. Ese es un argumento muy pragmático, ¿no? Que insisto, no es con el que yo me quedaría. Pero por otro lado, yo me puedo pensar también por convencer a la academia que divulgue. Y eso yo, digamos, lo aprendí de Roxana en una plática sobre tu diplomado, pues, donde se decía, bueno, alguien que le apasione lo que estudia, pues lo quiere comunicar, ¿no? O sea, el que le gusta lo que hace, digamos, no tiene horario, no, digamos, el que le gusta lo que hace, no dice, bueno, en la facultad yo termino a las 4 y de las 4:01 ya la filosofía no me interesa y no la voy a estar llevando a mi vida cotidiana y no la voy a ver en la esquina ni nada de eso, ¿no? Sino que me parece que a quien le gusta lo que hace, va a querer hablar con el vecino, va a querer hablar con el señor del autobús, va a querer comunicarse con su mamá, que no es especialista en el tema, se va a querer comunicar con su pareja, que es química o que es, no sé, o cualquier otra profesión, ¿verdad? O se va a querer comunicar con sus sobrinos o con sus hijos en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me parece que la divulgación también va en una cuestión de mucho cariño y de mucho amor por lo que uno hace y uno quiere hablar de esos temas. Y como quiere hablar de esos temas con quien se deje, por eso a Sócrates lo terminaron matando, porque a todos los interpelaba en el ágora y siempre tenía modos de comunicarse con él. Entonces nosotros creo que nos deberíamos de habilitar en esas formas tan diversas de comunicar a públicos distintos, estas discusiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien, un poco para voltear la pregunta, a mí me sorprende que tengamos que convencer en un argumento de hacer divulgación, cuando más bien si nos gusta, híjole, nos debería de brotar casi solo, ¿no? E interesarnos por generar léxicos más plásticos, con más plasticidad, ¿verdad? Flexibles que se pueden acomodar con antropólogos, con gente de química, y para eso tenemos que leer de todo, ¿verdad? A veces solo leemos filosofía y es bastante árido, ¿no? Entonces, si leemos literatura, poesía, historia, noticias, pues podemos generar esa interlocución con otros, ¿no? Además que en este sentido contemporáneo, como lo que dice Anel de la interdisciplina, pues tenemos que Sí, abrirnos, ¿no? sí, claro, y además tampoco es imponer la divulgación, creo, en cualquier campo, porque la divulgación precisamente es muy plástica, puesto que se presenta de diferentes formas, ¿no? O sea, puede ser un taller, pueden ser infografías, puede ser una plática, un folleto, un abanico, no sé, o sea, como precisamente la divulgación no tiene una camisa de fuerza, ¿no? Y, y uno puede adaptarla y crear su propio método de divulgación, ¿no? Entonces, eso es como también lo interesante, en el sentido de que no tiene que ser impositivo de así es la divulgación, ¿no? Y tienes que hacerlo de tal manera porque esta es la fórmula, ¿no? Wendy, que tú nos vas a salvar. No sé si salvar como tal, pero yo creo que, o sea, como dice, no tampoco es imponer la divulgación de la filosofía o que se tiene que hacer a fuerza divulgación de la filosofía, sino más bien es ampliar el estudio de este campo y darlo a conocer, ¿no? Dar a conocer por qué llega a ser importante o o por qué es que se lleva a cabo, ¿no? Y cómo es que se lleva a cabo. Entonces yo creo que es eso, o sea, es presentarlo, investigar, ahondar más en el tema y presentarlo a los distintos académicos o especialistas en filosofía para que lo contemplen, ¿no? Porque tampoco es divulgar por divulgar. Porque hay, por ejemplo, o sea, están ahorita en CONACYT ya se está viendo que los divulgadores perdón, los investigadores deben divulgar, ¿no? Pero pues muchos creen que nada más es, por ejemplo, estar aquí sentado frente a una cámara y hablar por horas, pero pues no es así. Hay muchísimas maneras de divulgar, entonces tenemos que ir
viendo, ¿no? O sea, todo esto, como lo dije, cómo es que se lleva a cabo, por qué se lleva a cabo, y pues conocer más el campo nada más. Gracias, Wendy. Bueno, vamos a ir cerrando con la pregunta o comentario que nos hace Mercedes. Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y reflexiones. Respecto a las acciones para la divulgación de la filosofía en esta interrelación con otras disciplinas, ¿con cuál o cuáles de ellas se podría acompañar la filosofía para acercarse a adolescentes, niñas y niños? Y una segunda pregunta, ¿qué mensaje pudieran compartir con los compañeros y compañeras de la facultad para que pudieran orientarlos al momento de elegir un espacio para realizar el servicio social? Creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Porque luego terminamos metiéndonos en oficinas donde nos ponen a sacar copias, por ejemplo. Bueno, ya no se usan las copias, pero en mis tiempos sí, donde en servicio social solo ibas a sacar copias y en realidad no estabas aprendiendo nada. Y quiero pensar que la experiencia que nos están platicando ahora Anel y Wendy es todo lo contrario, ¿no? Muy enriquecedor hacer el servicio social allí. Pero bueno, ¿cómo desde otras disciplinas, perdón, con otras disciplinas podemos acercar la filosofía a las infancias y los adolescentes, las adolescentes? Primera pregunta. Y esta creo que tal vez le podemos hacer a Wendy y a Anel. ¿Qué recomendaciones les damos a los otros compañeros para que hagan su servicio social y que de verdad les saquen provecho? No sé, Homero, si quieres la primera pregunta, lo interdisciplinario, digamos. Ay, sí, perdón, yo estaba pensando en esta cuestión del, divulgación de la asociación, esta interrelación con otras, cuál de ellas se podría acompañar. Bueno, sí, bueno, es que, perdón, es que me había quedado con la cuestión del servicio social, que ahorita lo comentan Anel y Wendy. Yo solo recomendaría, al menos para el servicio social, que digamos, está muy bien hacer servicio social con sus profesores. Yo creo que eso está muy bien porque muchos van hacia docencia o investigación, pero también podríamos permitirnos explorar otros espacios, ¿no? Precisamente como estos, donde los pueden llevar a otros campos y a que puedan conocer a otras profesiones, y eso puede resultarles también, digamos, provechoso, ¿no? Entonces, tratar de elegir si pueden hacer un servicio social que vaya acorde con hacer su tesis. Me parece que se complementa muy bien, ¿no? Porque entonces vas avanzando en ambas cosas, ¿no? Entonces, y como explorar, yo creo que hay una corresponsabilidad, la misma facultad también debería de buscar o deberíamos de buscar otros espacios, ¿no? Poco convencionales para los estudiantes y las estudiantes de filosofía. Y bueno, la cuestión interdisciplinaria, bueno, aquí dice con cuál o cuáles de ellas podría acompañar la filosofía para acercarse a adolescentes. Bueno, primero, muchas gracias a Merce, porque es una amiga muy querida que también hemos trabajado, estamos trabajando en otro proyecto de paz, ¿no? Entonces, muchas gracias. Digamos, lo que nosotros manejamos, pues son las comunidades de indagación y precisamente ahí son, digamos, metodologías interdisciplinarias porque precisamente se trabaja con mucha literatura o con una cuestión de narrativa, ¿no? Entonces, me parece que es una metodología ya de suyo, pues casi, aunque viene de la filosofía, pues bastante interdisciplinaria porque los dispositivos con los que uno puede trabajar en esos círculos de discusión, pues varían desde la literatura, la música, el cine, y en la misma estructura permite la participación de no solo, ni mucho menos, no solo estudiantes o profesores de filosofía, sino al contrario, de todas las profesiones e incluso, como decíamos, para públicos que no están todavía en edad de estudiar o que están con trayectorias fuera de la educación formal, ¿no? Y se puede trabajar con ellas, ¿no? Entonces, pues eso. Ujú. Gracias. Gracias. Y las recomendaciones para otros estudiantes, Anel, ¿tú tendrías algo que decirles? ¿Cómo orientarlos? Sí, bueno, yo también leí la primera pregunta y creo que realmente la filosofía tiene cabida en cualquier disciplina, ¿no? Encuentras filosofía, donde eso se trata
no encuentras filosofía en cualquier otra disciplina y cabe perfectamente y puede desarrollarse súper bien de manera interdisciplinar y pueden trabajar juntas muy bien. Entonces, para la divulgación de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos de divulgación de la filosofía, yo creo que tiene mucho que ver con los intereses de cada persona, ¿no? Si a una niña le interesa, no sé, estudiar veterinaria, podríamos divulgar o enseñar la filosofía específicamente de la rama de la ética, por ejemplo, y así, entre muchas, ¿no? Y una recomendación que le hago a mis compañeros que apenas van a cursar su servicio social, primero, y creo que para mí es la más importante, es que se sientan cómodos en donde van a trabajar. Porque como lo decía la maestra Roxana, si te van a poner a sacar copias todo el día y no vas a aprender nada, no te vas a sentir cómodo, te vas a aburrir y no te vas a motivar para nada, ¿no? Entonces, es como, me siento muy afortunada por poder trabajar con la DCC en ese sentido, porque no solo me ponen a sacar copias, nos enseñan muchas cosas, ¿no? O sea, yo llegué a un terreno desconocido en el que yo pensé que no iba como a encajar muy bien porque es como de allá es ciencia, acá es filosofía, pero o sea, es completamente lo contrario a lo que yo pensaba. Siento que encajan muy bien y yo me siento muy cómoda. Entonces creo que es como la recomendación que yo les daría, que sea un lugar que, bueno, como dice el doctor Homero, que sea un lugar en donde puedan adquirir experiencia que les sirva en su tesis, obviamente que tenga relación con su carrera y que se sientan cómodos. Nada más. Gracias, Anel. Y Wendy, ¿algo en particular, una recomendación? Bueno, principalmente mencionar que para mí, la filosofía está en prácticamente todo, ¿no? Y creo que lo principal que debemos, ver es cuáles son nuestros intereses a partir de la carrera, porque la carrera, pues, no se va a limitar solamente a la docencia, ¿no? O a la investigación, sino a distintos, ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, también está la estética, o sea, ¿en qué otro lugar puedes, aprovechar hacer tu servicio social para aprender de estética, ¿no? ¿En qué otro lugar puedes aprender de política? ¿En qué otro puedes aprender, no sé, la crítica hacia la tecnología o incluso igual la misma ciencia, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que es eso, y muy independientemente si hagan tesis o no, ver principalmente los intereses y explorar nuevos campos, ¿no? O explorar nuevas disciplinas que puedan apoyar o aportar a nuestro aprendizaje. Porque ya le platicaba, por ejemplo, a la doctora Coco, que yo en prepa también hice servicio social, y sinceramente donde hice servicio social no aprendí nada, solamente me pusieron a lavar cosas y ya, o sea, fue todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la DCC tuve la oportunidad de aprender demasiado de distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, porque, o sea, tenía la oportunidad de escuchar conferencias, preguntar y mantener un diálogo con todos ellos, ¿no? Y pues creo que eso es una de las principales cosas que debemos de ir notando de dónde vamos a hacer el servicio social, principalmente aprender, que sea de nuestro interés y poner en práctica también nuestros conocimientos que vamos adquiriendo conforme a la carrera, ¿no? Gracias, Wendy. Pues no sé si quieren decir algo para finalizar. Digo, a mí se me antoja como adelantarme un poco y decir que, o yo percibo que también la experiencia de Wendy y Anel nos demuestra que la filosofía en el campo laboral también tiene la capacidad para relacionarse con otros, ¿no? O sea, que no nos cerremos a que solo vamos a ser docentes, solo vamos a trabajar en la investigación, sino que hay otros
Y bueno, y además es el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Se está abriendo un nuevo espacio laboral en el sentido de la divulgación, pero además lo que ustedes nos están mostrando es que tuvieron la capacidad para dialogar con otras disciplinas, ¿no? Entonces, creo que en medio de lo que ustedes mismos están señalando, el bajo, la baja, el bajo ingreso, perdón, de estudiantes a la facultad, pues es que también deberíamos creo que de ver esta parte, ¿no? La plasticidad que tuvo la filosofía en el caso de Wendy y de Anel en particular, ¿no? No voy a generalizar, pero yo tengo la sensación de que es una muestra muy evidente de su capacidad de diálogo con otras disciplinas. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieran decir, bueno, voy a hacer el ejercicio que luego hacemos en las clases, ¿no? En una palabra digan cómo se van hoy, ¿no? Bueno, pueden ser dos o tres palabras, pero que nos digan cómo se van hoy, nada más, ya. Para cerrar, metacognición también, la palabra que dijeron hace rato, ¿no? Pero vamos a hacerlo en ese sentido, o sea, como súper breve, ya para retomar esta capacidad de síntesis. Es más, en tres palabras, ¿cómo se van hoy? No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Wendy o Wendy? A ver, sería contenta, agradecida y vamos a agregar aprendizaje. Contenta, agradecida, aprendizaje. Está bien. Muchas gracias, Wendy. Anel, Ay, qué difícil solo decir tres palabras, pero creo que voy a decir una oración con tres palabras, con más conocimiento. Ya. ok. Muchas gracias, Anel. Homero. Gracias. Sí, gracias. Pues bueno, no, yo creo que no tengo esa capacidad de tres palabras, solo sí quisiera como agradecer a la dirección por de comunicación de la ciencia, pues por el espacio de servicio social que, por ejemplo, abrieron para Wendy y para Nel. Me parece como muy esperanzador que podamos seguir contribuyendo bueno, de forma colaborativa, ¿no? Entre la Facultad de Filosofía y la dirección. Me parece algo que no hemos explorado tanto, ¿no? Y que sí lo podríamos seguir haciendo. Este, Quizá una palabra con la que me voy sí sería como explorar, ¿no? Que nos atrevamos a explorar qué campos que generalmente no nos permitimos, ¿no? Y que de esas exploraciones sí pueden salir cosas interesantes. Y para eso sí es importante también, pues eso, aprender a vagar un rato o a perderse, y eso me parece pues importante para poder encontrar alternativas de pensamiento que tienen que ver con la filosofía. Y bueno, pues muy agradecido con todo este espacio, que lo abren para la filosofía, pues muchas gracias. Sí, gracias, Homero. Bueno, la doctora Coco también les da el agradecimiento, les manda decir que está muy agradecida, en particular con Wendy y con Anel, pero además con todo el webinar, ¿no? Que hicimos hoy. Pues yo me voy también agradecida, contenta y nutrida, ¿no? Sería mi palabra para terminar. Entonces, pues agradecemos a la Dirección de Comunicación de la Ciencia y pues nos vemos en una próxima vez, no sé, por ahí en una comunidad de indagación o ver qué está haciendo Wendy después, ¿no? Con su trabajo de tesis, con Anel, que ya se despidió ahorita. Pues muchas gracias a todos y todas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta todos y todas luego. por su participación. Gracias.